Hola, ¿qué tal? Vamos a ver qué son los elementos básicos de geometría, los más elementales, y cómo se nombran y qué símbolos los representan. Bueno, el elemento más básico de todos es el punto. Ese punto es lo más básico, eso no tiene nada más pequeño, y el punto es el elemento fundamental en prácticamente todas las figuras, todos los elementos que después vamos a dibujar. Se representa siempre con un circulito y luego se representa siempre con una letra mayúscula. Por ejemplo, aquí este es el punto A, este es el punto B, este sería el punto C y aquí le vamos a poner punto D. Pero siempre con mayúsculas. Entonces recuerden que el punto es la parte fundamental en las construcciones geométricas. Luego hay tres elementos que tienen varias cosas en común. Y la cosa que tienen en común es que unen puntos. El primero es un segmento. Un segmento va de un punto a otro, tiene principio en un punto y fin en el otro punto. Y se representa así, por ejemplo, decimos, este es el segmento AB. Y también podemos decir que es el segmento BA. Y va una rayita encima de las letras donde empieza y termina. Entonces este es el segmento AB o el segmento BA. Aquí tenemos, este se llama rayo. Este tiene un principio pero no tiene fin. Y este rayo se representa siempre con el origen primero. Entonces la R va primero y luego va cualquier otro punto del rayo, en este caso la S, y luego le ponemos que es una cabeza de flecha ahí. Si tuviéramos otro punto aquí, por ejemplo el punto P, podríamos estar hablando de el rayo RP y le ponemos una flecha encima. Entonces ahí ya tenemos un segmento. Recuerden, este era el segmento AB con una rayita aquí encima. Y al final tenemos una línea. La línea no tiene principio y no tiene fin, pero ponemos dos puntos para representarle. Aquí ponemos MN y luego va una flecha doble. Entonces aquí es MN o también es NM y ponemos ahí las dos cabezas de flecha. Entonces ahí ya tenemos segmento, este es un rayo y este es una línea. Recuerden que el segmento, este es el segmento AB, una rayita ahí, este es el rayo RS, siempre primero el origen con una cabeza de flecha y la línea con dos cabezas de flecha. Y luego aquí tenemos el ángulo. Este ángulo lo definimos como dos rayos. Este es un lado y este es el otro lado. Entonces este es el rayo, por ejemplo aquí tenemos el rayo OT, ese es un rayo, y tenemos otro rayo que es el rayo OM, otro rayo. Pero aquí el ángulo, siempre la letra de en medio nos dice cuál es el vértice. El punto donde se unen los dos lados se llama vértice. Entonces aquí le vamos a poner vértice. Entonces este ángulo se llama ángulo, que se representa con esta figura T, y luego en medio va el vértice y luego el otro punto. También podemos decir que este es el ángulo MOT. Entonces puede ser el ángulo TOM o el ángulo MOT. Este, por cierto, es un ángulo menor de 90 grados y este le llamamos agudo. Entonces este es un ángulo agudo. Aquí está el vértice, tiene dos rayos a los que llamamos lados y lo podemos nombrar TOM o MOT. Este ángulo, por ejemplo, es un ángulo recto, mide 90 grados. Esos 90 grados los indica este cuadrito que está aquí. Cada vez que vemos esta indicación, quiere decir que es 90 grados. Y esto es importante porque a veces cuando dibujamos un ángulo, por ejemplo aquí voy a dibujar un ángulo,
No se ve que es de 90 grados, pero aquí lo indico y digo, bueno, este es un ángulo de 90 grados. Con eso ya estoy diciendo que es de 90 grados. Este se llama ángulo recto. 90 grados. El ángulo agudo es de menos de 90 grados. Entonces, la forma en la que medimos los ángulos es en grados. Aquí cuando tenemos un círculo, aquí ponemos esta línea. Este ángulo que estoy dibujando aquí mide 360 grados. Un ángulo agudo mide menos de 90. Un ángulo recto mide exactamente 90 grados. Y un ángulo obtuso como este, aquí le vamos a poner este ángulo es obtuso, este es obtuso y mide más de 90 grados. Este es el ángulo SUN, o también es el ángulo NUS. Recuerden que el vértice nos indica el centro de la etiqueta del ángulo. Y lo tenemos aquí, algo que se llama bisectriz. En este caso, esta bisectriz es el rayo que parte un ángulo en dos iguales. Entonces, este ángulo es igual a este otro ángulo. Lo indico con esta marquita. Este rayo, que es la bisectriz del ángulo DOB, aquí marcamos este ángulo, aquí le ponemos dos rayitas y luego este también, y aquí le ponemos dos rayitas. Aquí lo que estoy diciendo, este ángulo es igual a este ángulo y este ángulo es igual a este ángulo, porque aquí tiene una rayita y acá tiene dos. Y este rayo en medio del ángulo se llama bisectriz. En inglés se llama angle bisector, pero en español se llama bisectriz. Y luego tengo acá una figura que tiene varios elementos. Aquí tengo este segmento, vamos a ponerle aquí el A, B, C. Entonces aquí digo que este segmento es igual a este. Entonces digo el AB segmento es igual al BC segmento. Recuerden que esta línea, esta rayita encima de las letras indica que es un segmento. Igual aquí, como ya utilicé una rayita, aquí voy a utilizar dos. Y entonces aquí le ponemos M, O y P. Entonces ponemos MO segmento es igual a OP segmento. Aquí estos dos, como ya utilicé una rayita y dos, aquí le tengo que poner 3. 1, 2, 3. Entonces aquí es 1, 2, 3. Si este le llamamos L y a este K y a este R y a este S, decimos LK es igual, este segmento es igual a RS segmento. Entonces con estas rayitas indicamos que esos segmentos son iguales. Y luego aquí tengo otra figura y aquí vamos a tener algo bien interesante. Aquí tengo AF, línea, la línea AF es paralela a la línea CG. Entonces esta línea es paralela a esta línea. Esto lo representamos de esta forma, pero en la figura le ponemos aquí una cabecita de flecha aquí, y entonces dice, estas dos son paralelas. Igual, JB, línea, es paralela a EF, línea. Como ya utilicé aquí una cabeza de flecha, aquí le ponemos dos. Y entonces dice, AF es paralela a CG y EF es paralela a JB. Entonces, nada más recuerden que los puntos siempre van en mayúsculas y luego tenemos diferentes formas para nombrar líneas que son paralelas, segmentos que son iguales, ángulos que miden lo mismo
diferentes formas de ángulos, diferentes tamaños de ángulos y diferentes formas para nombrar segmentos, rayos o líneas.